Vamos a comenzar con el módulo 2, que tiene por objetivo comprender el modelo actual del átomo y su configuración electrónica para explicar y predecir, con el uso de la tabla periódica, el comportamiento químico de los elementos. Los elementos químicos son las unidades químicas fundamentales que forman las sustancias simples y las compuestas. Para representar los elementos, utilizamos un conjunto de símbolos. Estos, a su vez, se utilizan en fórmulas que representan a las distintas sustancias. Los símbolos de los elementos se representan o se escriben con la primera letra, siempre en mayúscula, que en general proviene del nombre latino del elemento. Si hubiese una segunda letra, esta se coloca en minúscula. Solo algunos elementos, los descubiertos más recientemente, se simbolizan con 3 letras, que están relacionadas con el orden en que se ubica el elemento en la tabla periódica. Los científicos han ordenado los elementos de acuerdo a sus propiedades en una tabla denominada tabla periódica de los elementos. Las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus números atómicos. Esto significa que si colocamos a los elementos en orden creciente de número atómico, periódicamente encontraremos elementos que tienen propiedades químicas y físicas similares. Por ejemplo, partiendo del elemento litio, si nosotros recorremos la tabla en el sentido creciente de los números atómicos, luego de 8 elementos encontraremos otro elemento, el sodio, que tiene propiedades físicas y químicas similares al litio. Y de igual manera, si partiendo del sodio colocamos a los elementos en orden creciente de sus números atómicos, encontraremos luego de 8 elementos otro elemento, el potasio, con propiedades físicas y químicas similares. La tabla periódica se organiza en 7 filas horizontales que se llaman períodos. A medida que se va de izquierda a derecha en un período, las propiedades químicas de los elementos cambian paulatinamente. Las columnas verticales, que son 18, reciben el nombre de grupos. Los elementos de un mismo grupo de la tabla periódica tienen propiedades químicas y físicas muy parecidas. Además, por facilidad de representación, aparecen 2 filas horizontales fuera de la tabla que corresponden a elementos que deberían ir en el 6º y en el 7º período a continuación del tercer elemento de estos períodos. La fila que corresponde al período 6 se denomina serie de los lantánidos, porque son los que siguen al lantano, y la del período 7, dado que siguen al actinio, se denominan actínidos. A los grupos se los numera en forma correlativa de 1 a 18, empezando por la izquierda. Esta numeración de grupos del 1 al 18 en números arábigos se utiliza actualmente por convención internacional para identificar a los diferentes grupos. Pueden encontrar otras designaciones para los grupos como A y B y el uso de números romanos. Hay varios criterios para clasificar a la organización de la tabla periódica. Uno de los criterios para estudiar los elementos de la tabla periódica los divide según sus propiedades generales en metales, metaloides, no metales y gases nobles o gases raros. Vamos a ver
entonces algunas de las propiedades de los metales. Los metales son elementos simples caracterizados por poseer un brillo llamado brillo metálico. Tienen estructura cristalina y son buenos conductores del calor y la electricidad. Son sólidos a temperatura ordinaria, excepto el mercurio, que es líquido. Otra propiedad otras propiedades son la opacidad, la dureza, la ductilidad, la maleabilidad y la fusibilidad, pudiendo también formar aleaciones, que son soluciones sólidas, cuando se unen a otros metales. Desde un punto de vista electrónico, un elemento se considera metal cuando cede fácilmente electrones y no tiene tendencia a ganarlos. Químicamente, los metales con el oxígeno forman óxidos básicos y con el hidrógeno forman hidruros metálicos. Sus moléculas son monoatómicas. Metaloides, como su nombre lo indica, son un caso intermedio entre los metales y los no metales. Sus características y propiedades son intermedias entre los metales y los no metales. Por ejemplo, el arsénico, el boro, el silicio, el selenio también. Los no metales. No metal es todo elemento que difícilmente ceda electrones y en cambio a veces los acepta. Algunos son sólidos a temperatura ordinaria, como el carbono, yodo, azufre. El bromo es líquido y los demás elementos, los demás no metales, son gaseosos, como por ejemplo nitrógeno y oxígeno. Conducen mal el calor y la electricidad y rara vez presentan brillo. El carácter no metálico se presenta más acusadamente cuanto más arriba y a la derecha de la tabla periódica está situado el elemento. Químicamente, forman óxidos ácidos cuando se combinan con el oxígeno e hidruros no metálicos cuando se combinan con el hidrógeno. Sus moléculas son bi o poliatómicas, son quebradizos en estado sólido. Los gases nobles, esta familia, incluye helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. El nombre de gas noble proviene del hecho de que no tienden a reaccionar con otros elementos, es decir, presentan una relativa inactividad química. Debido a esto, también se los denomina a los gases nobles gases inertes, aunque en realidad se han conocido o se conocen compuestos provenientes o que forman los gases nobles. Los gases nobles presentan 8 electrones externos, a excepción del helio que solo tiene 2. Esta distribución de electrones de órbita completa explica la naturaleza no reactiva de estos elementos. Son gases a temperatura ambiente, con moléculas monoatómicas y no se ionizan.